Si hay algo que el presidente López Obrador ha dejado claro en más de 2 años de gobierno, es que quiere tener todo el poder, todo el margen de maniobra para hacer lo que le venga en gana. En el discurso se dice defensor de la democracia, de la tolerancia, pero en la realidad no soporta que nadie critique sus decisiones ni cuestione sus proyectos. Dice que respeta la división de poderes, pero manda órdenes y amenaza lo mismo al poder legislativo que al poder judicial. No aspiramos a una dictadura, queremos una auténtica división de poderes. Nada más hay que ver lo que pasó con la ley eléctrica. El presidente la mandó al Congreso y la mayoría de Morena la aprobó sin cambiarle una sola coma. Con todo y que expertos advirtieron que vendría una cascada de demandas, cayó la primera suspensión, que era total y absolutamente previsible, es más, casi automática, y el presidente se enojó muchísimo. Se fue con todo contra el juez que permitió este recurso, sugirió que era corrupto, pidió a la Suprema Corte y al Consejo de la Judicatura que lo investigaran. Se rasgan las vestiduras, hablando de que es una intromisión al Poder Judicial. Y cuando cayeron más amparos, ¿qué hizo el presidente? Pues amenazar a la Suprema Corte de Justicia. ¿Le da la razón a él o hasta le cambia el nombre? Habría que quitarle hasta el nombre a la Suprema Corte de Justicia y ponerle Suprema Corte del Derecho o algo así. Y si a la Suprema Corte no le gusta, pues que se cambie la Constitución. ¿Por qué molestarse en cambiar una ley que viola la Constitución? Sí se puede cambiar la Constitución. Si se declara inconstitucional, pues entonces tendría yo que acudir a presentar una iniciativa de reforma constitucional. Así la lógica. Y como el partido del presidente tiene mayoría absoluta en el Congreso, el cambio no será difícil. ¿Sabe cómo le hizo Morena para tener esa mayoría absoluta? Violando la Constitución. Prestó candidatos al PT y al PES para las elecciones del 2018 y una vez que ganaron las elecciones y repartieron las curules, comenzaron los chapulines a brincar de regreso a su guarida. Esto es muy fácil de explicar. A ver, la Constitución dice que el porcentaje de votos que recibió un partido en las elecciones tiene que estar más o menos parejo con el porcentaje de diputados que tiene. Muy lógico, ¿no? Pero por aquello de que, bueno, pues alguno se peleó o algún tema numérico en la asignación de diputados, la Constitución da un margen. Un partido puede tener máximo 8% más de diputados que de votos. No más de 8%. ¿Sabe cuánto tiene Morena de margen? 15%. El doble. Obtuvo el 37% de los votos, pero tiene el 52% de los diputados. Y luego, si suma a sus partidos aliados, son como 62%. Y todos a las órdenes del presidente, como en los viejos tiempos, a levantar dedos nada más. Para tratar de evitar esta sobrerepresentación, que es el nombre formal de este truco, hace unos días el INE aprobó nuevos lineamientos en contra de la creación de mayorías artificiales para que en la elección de este año no vuelva a pasar lo mismo. ¿Quién cree que ya se quejó? Existe una estrategia política en contra nuestra para que el movimiento de transformación no tenga mayoría. ¿Esa maniobra la ve desde el INE? La Cámara de Diputados. Yo espero que no se inscriba esta acción del INE en ese propósito. Eso el Poder Legislativo. Vamos ahora al Judicial. De los 11 ministros, 3 los puso López Obrador. 2 porque le tocaban y 1 porque el gobierno abrió una investigación a otro de los ministros que ya estaba y este prefirió renunciar. Y como renunció, pues ya no avanzó la investigación. Súmele que al presidente de la Corte lo impulsó el presidente López Obrador para llegar a ese cargo. ¿A qué nos lleva todo esto? Bueno, la verdad es que López Obrador nunca tuvo respeto por las instituciones. No nos podemos decir sorprendidos. Desde que estaba en campaña hace años, lo dejó clarísimo.
Al diablo con sus instituciones. ¿Notó cómo dijo sus instituciones? Es porque López Obrador siempre ha entendido a las instituciones como propiedad de alguien. Si antes pertenecían al PRI o al PAN, pues ahora son suyas. No del país, no del Estado, suyas. El ejército, por ejemplo. El presidente pues parece que cree que es de él. Ha convertido al ejército en una especie de ayudantía que usa pues, para lo que se le ocurra. A las Fuerzas Armadas les toca construir el aeropuertito ese, el Tren Maya, el tren interoceánico, sucursales bancarias, remodelar hospitales, capacitar a los jóvenes construyendo el futuro, sembrar árboles, comprar las pipas del huachicol, contratar a los choferes para las pipas, repartir libros de textos, fertilizantes, recoger el sargazo. El ejército mexicano surge de las entrañas del pueblo. Eso lo hace distinto. Es pueblo uniformado. ¿Y qué me dice del control en los medios del Estado? Canal 11, el 22, la agencia Notimex. Para él no son medios del Estado, son sus medios de comunicación. A ver, estos medios nunca fueron medios de comunicación donde salían las grandes investigaciones, los grandes escándalos. No, nada de eso. Siempre tuvieron un perfil sobrio, profesional, institucional. ¿Qué son ahorita estos medios? Los más burdos y corrientes propagandistas de López Obrador. La mala fe de la prensa se coronó en semanas pasadas con el tema del coronavirus. Qué bárbaro, ya ni por respeto a la salud. No, Andrés Manuel López Obrador. O sea, él es el científico, por supuesto que sí. Este programa que es siempre el azote de los reaccionarios, de los odiadores del presidente López Obrador y de la derecha. En el universo neoliberal culparon de inmediato del apagón a la CFE. Sin embargo, en el universo real en el que vivimos, el hoyo negro se debe a que el 80% de la energía de esa zona es generada por privados. La peor parte se la están llevando los organismos autónomos encargados de regular, evaluar o poner límites al gobierno. Regular, evaluar y poner límites al gobierno. Todo lo que no le gusta al presidente. ¿Cómo crearon toda esta constelación de instituciones? Son floreros, son como tapaderas, son como organismos alcahuetes. No sirven, pura pantalla, pura simulación, que la gente ni siquiera sabe que existen, pero sí cuesta mucho mantenerlos. El que más desprecia es al INE. Nada raro. Si recordamos que en su historia política López Obrador jamás ha reconocido una derrota electoral. Es el aparato de organización de elecciones más caro del mundo y nunca garantizaron elecciones limpias y libres. Los consejeros no actuaban para evitar fraudes, los permitían. En el Consejo General del INE, el año pasado hubo 4 vacantes. Y gracias a Morena, el presidente logró colocar a consejeros de su agrado y esto pues le da clara ventaja de cara a las elecciones de junio. Y esa ha sido la estrategia, colocar a personajes totalmente vinculados a la llamada 4T al frente de los organismos autónomos y entonces pues dejan de ser autónomos. En algunos casos llegan al cargo pues, porque sus predecesores se vieron obligados a renunciar. Así pasó, por ejemplo, con la Comisión Reguladora de Energía. Al frente estaba Guillermo García Alcocer, pero salió huyendo cuando lo amenazaron con una investigación. Tiene conflicto de intereses y es el presidente de la Comisión Reguladora de Energía, que es la que entregaba los permisos para los contratos leoninos. En la Comisión Nacional de Hidrocarburos pasó lo mismo. No tocaba relevo, pero sus integrantes fueron sometidos a una enorme presión, cedieron y quedaron personas cercanísimas al gobierno. En el Tribunal Electoral de la Federación, Janine Otálora renunció a la presidencia después de que la amenazaran también con una investigación. En el Coneval, el organismo encargado de medir la pobreza en México, López Obrador destituyó a Gonzalo Hernández Licona por quejarse de los severos recortes presupuestales y antes de que pudiera evaluar los programas sociales del actual gobierno. Pues crearon este organismo para medir la pobreza, para simular de que atendían la pobreza. Bueno,
¿Y qué me dice de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que quedó en manos de la presidenta del club de fans de López Obrador, Rosario Ibarra de Piedra? No pierda de vista el caso de Ángel Carrizales, exintegrante de la ayudantía de López Obrador durante su campaña. Hubo 5 intentos para colocarlo en la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, como consejero independiente de Pemex, pero los legisladores de oposición lo bateaban y lo bateaban y lo bateaban, pues porque no sabía nada. En el SENACE y funciones, no me considero como tan experto en el tema, desconozco qué es el SENACE. La última pregunta, las últimas dos, si me pudieran repetir otra vez, por favor. Al final el presidente optó por designarlo de manera directa, sin que pase por el Congreso, y lo puso al frente de la agencia encargada de vigilar que Pemex cumpla con las reglas ambientales en la refinería de Dos Bocas. ¿Y saben qué es lo que más me importa? Más que la experiencia, la honestidad. 90% honestidad, 10% experiencia. ¿Qué pasa con los organismos que no han podido quedar bajo las órdenes del presidente? Pues el presidente los quiere erradicar con el pretexto de que son muy caros. La lista la encabeza el Instituto Nacional de Transparencia por ser el que más ha exhibido a la administración de López Obrador. Y si algo detesta López Obrador, es la rendición de cuentas. Es el de la transparencia. No puede pasar esa función a la Secretaría de la Función Pública. ¿Por qué? Autónomo. El presidente también quiere desaparecer la Comisión Federal de Competencia Económica y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que por cierto, sus labores están incluidas en el nuevo tratado comercial con Estados Unidos y Canadá. O sea que eliminarlo significaría cambiar el tratado. Vamos a analizarlo, vamos a una revisión general. A ver, nos quejamos de un partido único que gobernó al país por 72 años. Nos quejamos de gobernantes del PRI, del PAN, que acomodaban a los suyos en los puestos que querían, que hacían lo que les daba la gana. Poco a poco la sociedad fue ganando terreno, fue impulsando a estas instituciones pues para regular al gobierno, que la cosa fuera más pareja. Y ahora resulta que en lugar de avanzar por esa ruta democrática, López Obrador no solo le metió freno, sino que dio marcha atrás. Y vuelve a los tiempos en los que el presidente concentra todo el poder absoluto. Nada más porque soy perseverante. Y a eso le llaman autoritarismo. Soy Carlos Loret de Mola. Esto es Latinos.